Hace pocos días, el 27 de julio, la UNESCO resolvió que la Iglesia de Cristo Obrero, ubicada en Estación Atlántida, pasaba a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Diseñada por el ingeniero Eladio Dieste entre 1958 y 1960, esta obra se destaca por utilizar un sistema constructivo innovador para la época, barato y liviano, basado en el ladrillo, un material muy accesible en Uruguay, pero también resalta por el conjunto del proyecto, que implica de manera integral la ingeniería, la arquitectura y lo artístico, incluyendo el concepto de parroquia que impulsaba el autor, un ferviente católico. Ya hemos tratado esa noticia con varios ángulos aquí en Perspectiva y también en Radio Mundo. Hoy les propongo que la tomemos como punto de partida para conocer la historia del ingeniero Marcelo Sazón, que hoy tiene 92 años y se inició junto a Dieste. Sazón fue la mano derecha de Dieste en el cálculo de aquella iglesia y también en la dirección de la obra, que tenía unos cuantos desafíos. Luego lo acompañó en otros desarrollos muy importantes, por ejemplo, el plan que el Consejo de Primaria lanzó en los primeros años de la década de 1960 para que las escuelas rurales tuvieran edificios dignos, sustituyendo todos aquellos locales que eran apenas ranchos. Y más tarde, Sazón avanzó en su propia trayectoria, que, pese a su perfil bajo, lo convertiría en uno de los referentes de la ingeniería civil de nuestro país. Con su estudio, que fundó en 1964, tuvo a su cargo la estructura de proyectos de primera línea, entre ellos el Auditorio Adela Reta del Sodre, el edificio sede de AEU, el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, el Mausoleo Artigas en la Plaza Independencia o la Torre de las Telecomunicaciones. Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Ingeniero Sazón, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Con mucho gusto. Una primera pregunta. Sabe que estaba a punto de definir su carrera profesional por la duración. Sé que se recibió en 1956, pero no me queda claro si dejó de trabajar. ¿Continúa en actividad o no? Mire, tengo que contestarle que no, pero no porque no quisiera. Yo estuve trabajando hasta los 91 años y cuando llevaba ya 8 meses de pandemia, confinado aquí en mi casa de El Pinar, me convencí de que tenía para rato y que entonces, bueno, me habían culminado la carrera y resolví jubilarme. No tenía ese dato. Lo último que recordaba es haberme encontrado con usted a fines de 2019 en aquel acto de fin de año del Hospital Maciel. Lo encontré allí y me contó sobre su participación, bueno, una vieja participación en el Maciel, pero en ese momento mismo en los proyectos de ampliación y modernización del hospital. ¿Hasta cuándo siguió en esa tarea entonces? Mire, seguí exactamente hasta fines de febrero del 2020, Ajá. Que fue cuando pocos días después me confiné. Y seguí, por supuesto, trabajando allí en el Maciel, pero a distancia, una especie de teletrabajo, si usted quiere. Y cuando llegó el mes de diciembre, me di cuenta que la cosa iba para largo y entonces, después de 8 meses que llevaba ya sin ir al estudio ni salir de casa, resolví jubilarme. Que fue algo, se creó en la caja un acontecimiento porque nunca habían visto un caso así con 60 y pico de años de aporte que se jubilara. Y bueno, y desde ese momento estoy aquí confinado en mi casa y, como le dije, seguí de todas maneras mi colaboración con el Maciel a distancia, por supuesto siempre en forma honoraria, desde aquí, y en la medida que el teletrabajo, digamos, era compatible con la realidad de la obra. Pero fue para mí una satisfacción enorme porque en ese periodo
justamente culminaron las obras del CTI, que fue una de las que había mencionado Villar cuando ese acto al que usted asistió. Ujú. Y que resultó estupendo. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocer las nuevas habitaciones. Yo Que todavía no, justo, pero claro, tengo sí, una enorme curiosidad porque estamos hablando además de un concepto distinto de CTI, en especial para la relación entre el paciente y sus acompañantes, su familia, ¿no? exactamente, un concepto totalmente diferente, mucho más humano, donde se tiene en cuenta el respeto a los familiares que están pasando ese momento tan doloroso que es el CTI. Ujú. Entonces se crea un piso especial para que los familiares puedan acompañar a sus seres queridos, pero con todas las comodidades y con una sin estar en la propia sala, que ella misma es totalmente innovadora. Es algo estupendo, Ajá. Emiliano. Si no lo conoce, le recomiendo que lo vaya a conocer, pero justamente como periodista, no como paciente. Y me llamó la atención también aquella vez que usted estaba ilusionado con la instalación del angiógrafo, que no había sido Exact- fácil. Exactamente. Fue tremendamente difícil. Es un aparato extraordinario y con unas exigencias del suministrador, que era la compañía Philips de Holanda, tremendamente rigurosas en cuanto a que tenía que ser algo de precisión milimétrica. Entonces, daban una cantidad de ejemplos de cómo debía procederse para el montaje, pero ninguno de esos ejemplos que proponía Philips eran posibles porque no había espacio. Eran muy lindos si la obra fuera nueva, pero aquí todo esto era una reforma y había que instalar el angiógrafo debajo de un techo que ya existía hace 40 años y que de ninguna manera era apto para recibir el, los brazos gigantescos que tiene el angiógrafo, que le van tomando a usted como paciente eh, secciones de todo su cuerpo, no Mm. solo de donde usted está eh, afectado, sino de todo el cuerpo. Y un equipo de médicos va controlando esas imágenes y va realizando la intervención quirúrgica mirando la pantalla. Es algo fantástico, Mm. fantástico. Entonces, creacionó, y lo digo sin ninguna vergüenza, estuve 4 meses para encontrar la solución, porque parecía imposible, porque no había espacio eh, por las condiciones que tenía la sala donde se instaló, no había espacio, no había altura para lo que pedía Philips. Y bueno, como le dije, después de 4 meses de ensayar soluciones, tiré una punta de calcos a la papelera hasta que un día se me ocurrió la solución. Y fue notable porque la solución se implementó con la colaboración de la gente que trabajaba allí. Una cosa muy linda. Se formó un equipo donde el propio capataz de la obra se le ocurrió cómo ensayar esa solución que yo proponía. Y lo hizo, y se hizo un ensayo totalmente casero, pero que resultó estupendo. Y eso después llevó a la concreción de la solución, que realmente quedó espléndido. Y yo tuve la satisfacción de que, habiéndome confinado a fines de febrero del 2020, alrededor del, creo que fue el 15 o el 17 de febrero, se realizó la primera operación, que fue todo un éxito, y de allí se siguió para adelante. Imagínese la satisfacción que me produjo ver
la culminación de todo un esfuerzo colectivo que tenía, se acuerda que Villar hablaba de la actitud Maciel. La actitud Maciel era eso, una actitud proactiva y unida de todos los que trabajábamos. Fue algo como experiencia profesional magnífico, donde mi profesión de ingeniero se complementó con un ejército de personas que colaboraron en eso, porque era muy complejo. Me parece un ejemplo notable para colocar en esta entrevista con usted, ingeniero Sazón, porque da la pauta del trabajo silencioso, ¿no? El ingeniero civil, estructural, muchas veces está escondido, ¿no? Detrás de proyectos de otra naturaleza. A veces proyectos gigantes, algunos de los cuales usted tuvo entre sus manos, y otros quizás pequeños, entre comillas, en una reforma de un hospital, pero con un valor, con una proyección, con un impacto social después muy importante, ¿no? Créame que es así, Emiliano. Es una tarea silenciosa, pero necesaria, y le repito, es siempre un trabajo en equipo. Uh-huh. Es muy difícil en la actualidad que haya una obra que sea con exclusiva participación de un profesional, sea ingeniero, arquitecto o de distintas especialidades. Siempre es un trabajo en equipo. Y lo lindo o lo ejemplarizante que fue ese trabajo del Maciel fue la unión de una cantidad de profesiones distintas concretadas en un fin humanitario y realmente necesario, como fue esa instalación del angiógrafo. Qué curioso, entonces, empezamos recorriendo su carrera por el final. Quizás esa fue su última obra, quizás ese fue su último trabajo, ¿no? Exactamente, fue mi último trabajo, pero que me colmó de satisfacciones por la repercusión que tuvo y que tiene. Le propongo que enseguida, después de esta pausa, vayamos al comienzo, al inicio de su carrera. Le cuento, ingeniero Sazón, que están llegando varios mensajes con saludos y reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, un abrazo enorme a uno de los grandes ingenieros de Uruguay. Compartimos varias obras con Marcelo y siempre aprendimos muchísimo con él. Un verdadero maestro, dicen Daniel Jiménez y Luis Roca. Después otro mensaje de parte de los arquitectos Fontes y Torrado, que le mandan un abrazo y tienen un especial cariño y reconocimiento. En fin, después le doy cuenta de otros que van apareciendo. Ingeniero Sazón, usted fue alumno de Dieste en la Facultad de Ingeniería. Usted se recibió en 1956. ¿Tenía cuántos años? ¿27? ¿26, 27? 27 años. 27. Un año después, cuando volvió de una pasantía en Francia, Dieste lo llamó para incorporarse a la empresa Dieste Montañés, justo cuando estaban encarando el proyecto de la iglesia Estación Atlántida. Vio que Dieste dijo en su momento, la iglesia de Atlántida fue mi facultad de arquitectura, ¿no? Para usted, ¿qué fue el proyecto de la Estación Atlántida? Mire, si tuviera que utilizar una expresión similar, diría que fue mi facultad de ingeniería, de arquitectura y de vida y de conocimiento humano, el de conocer un ser excepcional como Dieste, que fue mi docente en la facultad, fue mi maestro en la profesión y en cierto modo fue mi rector en la vida, por su personalidad múltiple y más que la facultad de arquitectura, para Dieste fue una experiencia total que yo la resumiría como una experiencia de humanismo, donde él pudo concretar el fruto de su capacidad técnica, que era extraordinaria, tenía una preparación espléndida,
en matemáticas y física y en estructuras en general, por supuesto, pero fue una experiencia de vida. Él consagró esa obra, como lo dijo también reiteradas veces, a los humildes que vivían en esa zona. En la época de la construcción, en donde se ubica la iglesia, no había prácticamente nada. Usted tenía que caminar 500 metros para encontrar una casita o algo. Y ahí vivía gente muy humilde. Y Dieste le dedicó esa obra de ingeniería, arquitectura y arte a esa gente humilde, con una creencia personal muy fuerte, no solo, católica, sino mucho más que eso, de comprensión del ser humano y de las necesidades que tiene un ser humano de un complemento espiritual, que es lo que le da la Iglesia. Recordemos, la base de aquella obra fue la técnica de construcción con cerámica armada, en la que Dieste ya venía innovando y que se empleó para levantar las bóvedas y las paredes onduladas de ladrillo. En pocas palabras, porque usted ya ha hablado de esto muchas veces y los oyentes quizás también ya tienen su información, ¿cuáles eran las ventajas de esa tecnología? Mire, muchísimas. Primero, la utilización de un material que se encuentra en toda la República, como es el ladrillo. Segundo, las características del material, que tiene una cantidad de virtudes de aislación térmica, estéticas y de una colocación muy simple, donde no se requiere mano de obra tremendamente especializada. Y sobre todo, y por encima de todo, de una economía total frente a métodos tradicionales. En algún momento, en uno de esos reportajes que me hicieron, se comparaba la iglesia de Atlántida con Ronchamp, del maestro Le Corbusier, que son prácticamente contemporáneas. Y yo hacía notar la diferencia enorme, sin que eso significara una crítica, porque había tenido la suerte de ver en vivo y en directo el encofrado de la obra de Ronchamp, y era algo tremendamente caro, era un monumento a la carpintería, a la ebanistería, de un costo totalmente desmesurado. Y en cambio, las técnicas de Dieste tenían una economía no solo material, sino, como él decía, una economía cósmica, es decir, que lo que él hacía estaba de acuerdo con el orden del mundo. Fíjese que eso en la década del 50, cuando recién décadas después se comenzó a hablar del mundo sustentable y de cómo debía ser todo el comportamiento humano. Y Dieste se adelantó a su tiempo con eso que él denominaba economía cósmica, Sí, sí. que era eso justamente. Incluso en los procedimientos de construcción, ¿no? Porque la torre del campanario no requirió siquiera la utilización de andamios. Claro. Los obreros se iban apoyando sobre lo que llevaban construido gracias al sistema ese de calados que tiene esa pared curva, ¿no? Exacto. Y se precisaba solo alimentar con un guinche, alimentar a los obreros que estaban trabajando en una plataforma, alimentarlos con los ladrillos y con el mortero, que era mínimo, porque era el mortero para las juntas entre los ladrillos. Es una verdadera proeza
arquitectónica y estética, por supuesto. Vale la pena entrar al campanario, mirar para arriba. Hay unas fotos espléndidas de eso que muestran una obra de genio, realmente, del genio. Podríamos hablar con usted, supongo que toda la mañana, a propósito de lo que implicó en la práctica, en cuanto a trabajo, para usted la Iglesia Cristo Obrero de Estación Atlántida. ¿Cuántos años le dedicó? Y mire, en total casi 3 años. 2 años de construcción directa, y cuando digo construcción era una combinación de trabajo en el escritorio y en la obra. Habíamos resuelto con Dieste, durante la construcción nos turnábamos, íbamos un día sí, un día no, cada uno a la obra, y después trabajábamos en el escritorio. Y lo que fue como experiencia de construcción y humana es realmente... no tengo calificativos, mire. Esta obra, pese a una cantidad de cosas que se han dicho en estos días que a mi juicio son erradas, la construyeron fundamentalmente 4 obreros italianos que habían llegado de la guerra en Europa y de vivir en condiciones sumamente penosas, y que se habían formado una disciplina de trabajo realmente maravillosa. No eran albañiles especializados. Acá se especializaron, digamos, en la propia obra. Está el caso del principal de ellos, Vittorio Vergalito, que estuvo ahora en los actos de celebración con 94 años, y que él mismo lo cuenta, que vino de Italia sin preparación ninguna, y acá con las enseñanzas de Dieste se fue formando, y realmente estos Vittorio, Nicola, Luca y Peta fueron los 4 italianos. Es como si tuvieran, yo lo he dicho, el polvo de ladrillo en la sangre. Sin ninguna preparación previa construyeron esa maravilla. Fíjese que si habrá escuchado usted posiciones académicas donde se habla de la geometría y de cómo se generan esas superficies de doble curvatura, y donde se utilizan términos como generatriz, directriz, que son ideales para describir, para alguien preparado para describir cómo es la construcción. Ni Vittorio ni sus compañeros en su vida habían oído el término ni generatriz ni directriz, pero con unas manos maravillosas construyeron eso. Dieste, a ese efecto, dice, con esa comprensión humana que él tenía, dice: no es exacto decir que tuve colaboradores en la Iglesia de Atlántida. Unos colaboraron con otros. Yo también aprendí al mismo tiempo que ellos. Y créame que es una confesión dicha por un hombre de una preparación completísima. Dieste era un hombre del Renacimiento en cuanto a conocimientos y preparación. Y con toda humildad reconoce que él también fue, y que es cierto, también fue aprendiendo a medida que se construía la obra. Y para usted, desde el punto de vista del ingeniero calculista... Imagínese ver concretado, ver cómo se concretaba, era como, en términos, digamos, comunes en nuestro tiempo, era el sueño del pibe, era ver concretado
todo un trabajo de escritorio que me tocó, yo creo que prácticamente la totalidad de los planos de obra los dibujé yo en una época que hay que comprenderlo también. En los años 50 no había ni AutoCAD, ni había calculadoras. Eran las épocas en las que los arquitectos y los ingenieros pasaban horas y días, ¿cómo decirlo? Acostados arriba de las mesas, ¿no? Donde Pero dibujaban los mire, planos, y con algunos dolores de columna y otros exactamente, mire, inconvenientes. no es una fantasía, es real, es real. Yo siempre he contado que para dibujar toda la viga de borde de allí del techo de la iglesia, me tenía que acostar arriba de la mesa porque no me, era tal el tamaño del dibujo que había que hacer que era imposible hacerlo con la técnica usual de dibujo. Y eso, sinceramente, yo he relatado eso, me costó mis buenos dolores de riñón, pero hay que entender la precariedad de las herramientas con que se contaban, la regla de cálculo. Fíjese que hoy prácticamente no la usa nadie y en aquel momento era lo único. El gran invento era una maquinita sueca, Facit, que había que darle vuelta a una manivela y que, por ejemplo, para hacer la división sonaba una campanita. Era tremendo. Y bueno, con esa... Pero además ustedes estaban experimentando sobre la marcha, ¿no? No Pero todo se hizo tal exactamente. cual en principio Dieste lo tenía previsto. Usted mismo se encontró con problemas que no pudo resolver y que llevaron a que la idea original tuviera que modificarse. Por ejemplo, con el techo curvo, ¿no? Esa, pero lo que hubo que modificar fue que la idea inicial de Dieste y la experiencia que él tenía junto con el ingeniero Montañés, que habían fundado unos 15 años antes la empresa, era la construcción de galpones con lo que se llamaba bovedillas, que eran unas piezas de cerámica de 25 por 25. Caladas, ¿no? Huecas. Huecas, claro, pero ese fue mi primer trabajo allí en el escritorio y realmente me convencí de que era imposible utilizar esas piezas para acomodar la curvatura que tenía el techo, por ejemplo. Entonces, porque cuando usted construye con esos elementos, está reemplazando una curva por una poligonal. Evidentemente, cuanto más lados tenga, más Ujú. pequeños sean los lados de la poligonal, usted se aproxima más a la curva. Y ahí fue donde se resolvió utilizar el ladrillo en lugar de las bovedillas, lo cual permitió solucionar el problema, porque el ladrillo tiene 12 centímetros de ancho y la bovedilla tenía 25. Quiere decir que usted tenía más del doble Ujú. de piezas en un metro, por ejemplo, Ujú. y todavía contaba con las juntas de mortero pequeñas para acompañar la curva. Eso fue lo que motivó el uso del ladrillo. Se pensó primero en el ladrillo y después se cambió a la tejuela por varias razones. Primero porque tenía menos espesor y menos peso y menos costo, por supuesto, y se acomodaba perfecto a la curva. Lo que pasa que estéticamente el problema estaba resuelto, pero no estáticamente, porque no tenía lo que se precisa en los arcos, es lo que se llama el momento de inercia. Ujú. Y esta tejuela estaba muy lejos de tener. Entonces se complementó con un ticholo, que era una pieza de 8 centímetros, hueca, y entonces los 2,5, 3 de la tejuela,
más los 8 del Ticholo, daban los 11, 12 centímetros que ya Dieste había comprobado que funcionaba el momento de inercia para el pandeo, que es el principal problema que tienen estos techos. Entonces, fue, ¿cómo le puedo decir? Una intuición notable que después la realidad confirmó que era correcta. Fue un verdadero invento, créamelo. Y se produjo sobre la marcha. Sobre la marcha, sí, sobre la marcha. Enseguida continuamos en diálogo en perspectiva con el ingeniero Marcelo Sazón, avanzando ya a su propia vida profesional después de Dieste, si es que se puede hablar de un después de Dieste en este caso. Ingeniero Sazón, le propongo que vayamos a abril de 1962. El ingeniero Dieste recibe en sus oficinas la visita del arquitecto del Consejo de Educación Primaria, Isabelino Nieto. Nieto le informa a Dieste que el Consejo Nacional de Gobierno había destinado 7 millones de pesos para erradicar las escuelas rancho. Le mostró el proyecto y le encargó que lo calculara. Pero se topó con una sorpresa, ¿no? Dieste le hizo una contrapropuesta. ¿Cómo fue aquello? Bueno, mire, se lo voy a contar exactamente cómo fue. Dieste recibió la visita del arquitecto Nieto, quien le dijo que cuando el Consejo Nacional de Gobierno resolvió destinar ese dinero para construir una meta del orden de 100 escuelas rurales, designó una comisión y como presidente de esa comisión se puso al doctor Alberto Gallinal Heber. Y Gallinal le pidió a Nieto que fuera a ver a Dieste para que hiciera el cálculo. O sea, el Consejo de Primaria que existía en esa época, lo que hoy ya es el CODICEN y otros organismos, había hecho un proyecto tradicional típico de la época, con cerchas, chapas y demás. Y Dieste lo convenció a Nieto de que ese proyecto, en su opinión, no era apropiado, porque las escuelas rurales justamente estaban, dicho por el propio Nieto, en lugares prácticamente donde hasta el acceso era complicado. Y Dieste le dice, pero ¿cómo usted va a hacer para llevar todos esos materiales y construir con gente del lugar como pretenden construir? Y dice, yo le propongo que usted utilice el ladrillo que se encuentra en toda la República, en cualquier lugar hay un horno, cerca hay un horno de ladrillo, y es el material más simple y más barato. Dice, y le propongo utilizar un nuevo tipo de construcción que yo estoy experimentando y que lo estoy utilizando precisamente en mi casa, en la construcción de mi casa, que él iniciaba su casa en Punta Gorda. Fue tal la convicción con que Dieste destruyó la idea que traía Nieto, que le dice, bueno, ingeniero, me convenció, háganos un proyecto. Y Dieste le dice, perdón, y la única restricción que yo le pondría, dice, es que el doctor Gallinal es muy estricto y él ya fijó un cronograma que parte de la segunda semana, después de terminada la Semana Santa, que él va a recorrer el país para fundar las comisiones que en cada departamento van a construir las escuelas. Y entonces Dieste le dice, no, mire, por compromisos previos, para mí es imposible cumplir con eso. Entonces hubo un momento de expectativa, de silencio, y de repente Dieste
con esas genialidades que tenía, le dice, pero mire, nieto, haga una cosa, dígale al doctor Gallinal que lo invite al ingeniero Sazón a ir a la estancia y él le hace el trabajo. Usted se enteró en ese momento. Y yo me enteré en ese momento, con gran sorpresa. Y efectivamente, al día siguiente vuelve Nieto y dice que me invitaba a mí y a mi esposa a ir a San Pedro de Timote con ese objetivo. Increíble la anécdota. Bueno, Usted contó detalles de aquella estadía en una sí, entrevista que le sí. hizo Rosario Castellano hace unos meses en la conversación. Lo cierto es que Exacto. usted se pasó aquella Semana Santa en San Pedro de Timote preparando Sí, entonces el proyecto de las escuelas rurales, las nuevas escuelas rurales con el modelo claro. Dieste. Pero como yo le explicaba a Rosario, yo problemas de cálculo yo no tenía porque eran, si bien eran técnicas nuevas, yo ya las había experimentado en la empresa y las luces que se iban a emplear en ese proyecto eran menores de las que yo ya había hecho cálculos bastante más complejos. Mi preocupación era cómo hacer planos que los entendiera la gente del lugar. Y realmente ese fue mi trabajo, que creo que me salió bien. Mire, yo Y que fue, estaba revisando unas declaraciones que hizo usted en 2018 en el sí, acto en que se declaró Patrimonio Nacional la Escuela Rural 27 de La Macana, en Florida. Allí exacto. usted dijo, acá y en todo el resto del país no hubo ninguna empresa constructora, fue la gente del pueblo la que hizo cada escuela. Es exacto, es exacto, ya le digo, ese fue el trabajo que hizo el doctor Gallinal, que fundó en cada localidad una comisión encargada de construir las escuelas. Y fue la gente del lugar la que lo construyó, porque era tan sencilla la construcción que no se precisaba mano de obra especializada. Ese fue el mérito enorme y que determinó el éxito. Yo también, el éxito del programa. Yo eso lo contaba también, que al año se habían terminado 93 escuelas. Fíjese, en un año, construidas de esa Impresionante. ¿Y manera. cuántas terminaron siendo más de 200 Al después? final, seguro, porque después Gallinal las extendió al plan MEVIR y terminaron, creo que son 200 y pico en total las escuelas. Un éxito total. Y usted fue el brazo ejecutor, como se Y llamaba. yo sinceramente fui el brazo ejecutor, lo cual me llenó de una inmensa satisfacción también. ¿Cuánto para charlar, ingeniero Sazón? ¿Cuán corto nos va a quedar el tiempo de esta entrevista? Le propongo que saltemos a 1964, que es cuando usted funda su propio estudio. ¿Cómo fue la decisión de desprenderse de su maestro, del ingeniero Dieste? Bueno, eh, no fue exactamente un desprendimiento, porque con Dieste, por muy diversos motivos, seguimos toda la vida en contacto. El desprendimiento fue que yo tenía mis propias aspiraciones, comprende, era Ujú. muy joven, tenía responsabilidades tempranas importantes y me sentía capaz de progresar yo mismo y por eso fundé mi estudio, que coincidió además también fue gracias a Dieste también, que me llamó el arquitecto Lorente. El arquitecto Lorente acababa de ganar el proyecto de AEBU, la La sede Asociación de central de Bancarios, AEU en la Ciudad Vieja. en la ciudad vieja. En un concurso de 69 proyectos, ganó el de Lorente en una época en que predominaban todas las ideas de Le Corbusier y eran las soluciones de los demás proyectos eran en hormigón y apareció Lorente con un proyecto que era más bien wrightiano, o sea, siguiendo las directivas de Frank Lloyd Wright, un arquitecto norteamericano, quizás el
fenómeno del siglo XX en la arquitectura. Y después me enteré que Lorente lo fue a ver a Dieste y Dieste me recomendó a mí para hacer el trabajo. Y bueno, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? En 2018 en 2018 hubo un acto de conmemoración de los 50 años del edificio de AEBU, una actividad que se desarrolló en el teatro del propio local, y allí usted habló muy emocionado, ¿no? Esa hora significó mucho para usted también. Pero claro, fue, ¿cómo le podría decir? Fue el espaldarazo para mi profesión y para toda mi carrera posterior, porque Lorente depositó en mí una confianza que mucho se le agradezco, pero que al principio me puso muy nervioso. Pero en fin, ahí mire, muy curioso. ¿Qué desafío le implicó, por ejemplo, desde el punto de vista técnico? Y bueno, mire usted la obra y se va a encontrar con que de golpe tuve que proyectar. El edificio consta de varias partes, una parte deportiva, una parte cultural y una parte social. En la parte deportiva tuve que proyectar nada más ni nada menos que una piscina y encima un gimnasio, que con luces bastante importantes, de más de 20 metros. Fue un desafío muy grande y realmente, bueno, creo que salió muy bien, porque ahí se me ocurrieron varias ideas que fueron aceptadas por los arquitectos y realmente una gran satisfacción. Pero después tiene la parte cultural, que es esa parte curva que usted ve cuando viene por la Rambla, donde créame que es una proeza del punto de vista estructural, porque usted va a ver que allí no hay ningún pilar y con luces de más de 22 metros, con curva y contracurva, que tiene esa forma espléndida, se genera ahí un teatro, una cabina para proyectar cine y nada más y nada menos que una biblioteca y lugar de actos culturales. Bueno, y después viene todavía la parte digamos, social, que es esa parte con amplias terrazas, que se ven desde la calle, muy generosas, que son típicas de la arquitectura de Wright, ¿no? Y bueno, conciliar esos 3 volúmenes y las exigencias, créame que tenía el proyecto, me llevaron a crear formas totalmente inéditas, que créame sinceramente que fueron una satisfacción enorme para mí. Le quiero señalar que, si bien usted dijo que me había separado de Dieste, por distintas consideraciones seguimos vinculados a proyectos distintos y a casos distintos continuamente, mire, yo diría durante toda la vida, porque a raíz de la experiencia de Atlántida, con Dieste se generó mucho más que una relación profesional, se generó una relación de amistad, pero muy, muy profunda y para mí muy emotiva. Y entonces durante muchos años seguimos en contacto por distintas razones. De modo que no fue una separación, sino que fue una interrupción de un vínculo permanente, pero que se transformó en transitorio, digamos. Pero siempre con el mismo cariño y agradecimiento de mi parte a una personalidad realmente fuera de serie. En una entrevista que hice con usted en marzo de 2002,
Usted comentaba que seguramente su trabajo en la estructura de la Torre de las Telecomunicaciones, proyectada por el arquitecto Carlos Sot, era hasta ese momento el punto culminante de su carrera, una cosa así. Esa. Hoy, 15 años después, ¿dice lo mismo? Bueno, basta recorrer la ciudad y ver la torre y realmente tiene su gran parte de verdad eso. Fíjese que era la responsabilidad de proyectar el edificio más alto del Uruguay y con unas formas geométricas absolutamente, ¿cómo le podría decir? Fuera de lo común. Todas esas superficies que imaginó el arquitecto Ott, más bien el equipo, fueron concretadas por el equipo del arquitecto Ott. Justamente esos arquitectos que usted mencionó que me mandan un mensaje, Roca y Jiménez, mensaje que mucho les agradezco, aprovecho para decirlo, tuvieron una participación muy grande en concretar aquí en el Uruguay las ideas de Ott. Y a mí me tocó la responsabilidad de proyectar la estructura cuando los ingenieros uruguayos no habíamos tenido oportunidad de hacer trabajos de esa magnitud. Fíjese que justamente en una charla que yo di en la Facultad de Arquitectura sobre edificios elevados, ponía como en una charla que duró como una hora, ponía como ejemplo todas las cosas que habían hecho los grandes maestros de la ingeniería en el mundo. Y al final dije una frase que causó mucha hilaridad, porque yo decía que frente a eso, los ingenieros uruguayos estábamos como el chiquilín del tango de Discépolo, frente al cafetín de Buenos Aires, como esas cosas que nunca se alcanzan, que causó mucha hilaridad. Y bueno, pero era cierto. Yo me pasé estudiando una cantidad de cosas que, bueno, me permitieron afrontar con éxito ese desafío. Yo mencioné al principio otras obras que lo tuvieron a usted al frente del cálculo estructural. Mencioné el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce, también con diseño de Ott, el Mausoleo Artigas en la Plaza Independencia. Capaz que usted elige otra si yo le pregunto dónde estuvo, aparte de los ejemplos que ya mencionó, dónde estuvo la mayor exigencia profesional. ¿Qué recuerda de manera especial de la larga lista de proyectos que tuvo en su escritorio para manejar? Bueno, esos que usted mencionó fueron todos proyectos de enormes exigencias, todos ellos. Ni que hablar el Mausoleo de Artigas, que fue, sin vanidad ninguna, fue una proeza estructural por su forma, ¿no? Y donde el proyecto del arquitecto Lucas Ríos y de Morón realmente era extraordinario, implicó un desafío que salió muy bien. El Sodre, cuya construcción duró 30 años, con un equipo de arquitectos con los cuales se generó un trabajo conjunto, a mi juicio, notable. No puedo menos que mencionarlos: Jorge de Hipólito, Isidoro Singer, Diego Manione y Juan Carlos Vanini. Fue otro desafío extraordinario. Y todos ellos, ahora, como otro desafío y de otro orden, son los trabajos que yo realicé más bien de consultoría. Fui contratado por
dos consultoras, una de ellas la más grande de Sudamérica, para ejercer la coordinación de dos proyectos. Primero fue la presa de Paso Centurión, que iba a solucionar el problema de los arroceros de toda la zona de 33 y Cerro Largo, y del abastecimiento de agua. Proyecto que significó que yo me tuviera que trasladar al Brasil. Estuve viviendo 1 año y medio en el Brasil, dirigiendo un equipo de 100 personas más o menos, con trabajos de campo, y realmente como experiencia de ingeniería ya fuera del campo estructural, o sea, además del cálculo estructural, todo lo que significa la construcción de una presa, que diría que todas las disciplinas de la ingeniería están incorporadas ahí. Fue un trabajo muy lindo, que lo hice con mucho cariño, y que posteriormente motivó que otro trabajo, que fue la presa de Paso Severino, ya aquí en Uruguay, donde estuve trabajando 8 años en todas las fases del proyecto, y que me significó también un honor muy grande, porque a pedido del ministro de Obras Públicas viajé a Estados Unidos para lograr defender el proyecto, que los créditos que había concedido el BID para esa obra, y que fue otra experiencia interesantísima. De modo que ahí son dos proyectos donde yo salí de una órbita, digamos, netamente estructural, para abarcar, diría, prácticamente todos los campos de la ingeniería. Como experiencia profesional, cualquiera de las dos, magníficas. ¿Y en cuántos lugares más, ¿no? del país está Y quizás bueno, ahí discreta, a un costado, la firma del ingeniero Marcelo Sazón y su estudio, ¿no? tuve, si usted quiere, o la suerte de que aparecieran obras, por ejemplo, de OCE, y había hecho una licitación OCE para construir tanques, esos tanques de 600 metros cúbicos que alimentan ya toda una ciudad. Y tuve la suerte de que el proyecto mío resultó ganador, y se construyeron prácticamente en gran parte de los departamentos del país esos tanques que abastecen de agua a la ciudad, que es, bueno, acá en Las Piedras los puede ver, pero en Salto, en Paysandú, en Tacuarembó, en Rocha, los va a encontrar también. O sea que